paz, Él pelea la batalla, victoria mía es. Victoria mía es. Victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla, victoria mía es. Podemos subir allá y tomar la tierra, poseer de la montaña hasta el mar. Y aunque esta tierra sea de gigantes, nuestro Dios la victoria nos dará. Digo, victoria mía es. Oh, yeah. Victoria mía es. Amado Señor Jesús, nuestro corazón está apesumbrado. Nuestra sociedad ha sido sacudida por una de las peores matanzas en la historia de la nación. No tenemos a dónde mirar más que a ti, Señor. Solamente tú, mi Dios, puedes darnos y hablarnos paz en esta tierra donde hay tanta confusión. Solamente tú, Señor, puedes traer confort a esta nación tan frágil. Solamente tú, Señor, tienes palabras y nos puedes mostrar el camino para apaciguar el enojo y el odio que tanta gente tiene y que está llevando al punto máximo de la ebullición. Príncipe de paz, Rey de reyes, pastor de nuestras almas, te rogamos, Señor Jesús, que intervengas. Clamamos a ti, Padre eterno, que intervengas contra esta maldad que incita a la violencia y que ha derramado tanta sangre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La matanza en Orlando es un recordatorio que nos enseña que vivimos en un mundo caído. Luchamos para mantener la fe en una sociedad que tiene poca fe, en una sociedad que está en un proceso de descomposición. Hemos sido testigos a través de los medios de comunicación. ¿Cuántos han visto la tele últimamente? Hemos sido testigos de los medios de comunicación que miles de personas se han unidos para orar por las víctimas de esta matanza y creo que eso está muy bien. Sin embargo, te pregunto, ¿estamos también orando para atacar la raíz que produjo esta matanza? Esta oración que acabamos de hacer es una oración que el Espíritu Santo puso en el corazón de Max Lucado. ¿Y sabes? Es una oración profunda donde nos está diciendo que existe un mal, que ese mal se ha apoderado de muchos y que solamente Jesucristo puede salvarnos. Solamente Jesús. Ahora te pregunto, ¿tú crees que el victimario de esta tragedia en Orlando, cuando él tenía 4 años de edad, él se hubiera imaginado de grande cometer un acto tan atroz? Claro que no. Algo ha de haber sucedido en el transcurso de su vida para llegar a convertirse en lo que él nunca se imaginó haberse convertido. Y es que la tendencia del mundo es que nos convirtamos en todo menos que en el reflejo de Jesucristo. Y es que no podemos confiarnos. Si no permanecemos en la oración, podríamos llegar a hacer lo impensable. ¿Tú crees, por ejemplo, que Pedro llegó a pensar alguna vez negar a Jesucristo? ¿Tú crees, iglesia? No, ¿y qué fue lo que sucedió? Lo negó. Y miren, sí, cierto, no fue una vez, 3 veces lo negó. Y una de esas 3 veces maldijo. Y les voy a abrir mi corazón y les voy a contar algo que me pasó. Y bueno, me da un poco de pena, pero Dios ya me perdonó. ¿Ustedes han escuchado sobre la fiesta brava? Bueno, celebrar como un hombre mata a un toro no creo que sea algo digno de festejar.
desde un punto de vista muy personal, creo que uno se convierte en cómplice cuando compras un boleto para ser espectador de la crueldad, al ver cómo poco a poco van hiriendo al toro hasta terminar matándolo con una estocada. Y miren, y todavía a esto le llaman arte. Yo no sé si sabían esto, pero le llaman arte. ¿Cómo puede existir un arte que consiste en la técnica de liderar un toro, maltratarlo y al final matarlo? Nunca me hubiera imaginado ir a una corrida. Hasta que una vez, ¿qué creen? Me invitaron. Recuerdo que antes de decir no a esa invitación, lo pensé. Y me ganó la curiosidad por saber qué es lo que hace lo que la gente grite, ¡ole! ¡Ole! Mientras al toro está sangrando y está agonizando. Quería yo ver con mis propios ojos cómo puede existir tanta insensibilidad en el ser humano. Pues no van a creer lo que sucedió. Después de 20 minutos de ver a más de 40,000 personas diciendo ¡ole! ¡Ole! Rodeado de una atmósfera de euforia y de sangre, para el segundo toro de la corrida, yo estaba haciendo lo impensable. Comencé a hacer lo mismo que todos y gritaba con todas mis fuerzas, ¡ole! ¡Ole! Recuerdo la mañana siguiente, me sentía avergonzado y durante varios días pensaba, ¿cómo pudo haber sido? ¿En qué momento? ¿Cómo fue? Y es que todo esto sucedió tan rápido. Algo se estaba moviendo en esa tarde. Algo que yo no percibía me estaba seduciendo y algo provocó una atmósfera que tomó control de mi voluntad y de la mayoría de los que estábamos ahí. Las Santas Escrituras nos hablan de ese algo. Y ese algo lo desconoce la mayoría de las personas, a pesar de que es algo que vivimos todos los días. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo de ese algo en Efesios 12. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales, ¿qué dice ahí? Malignas en las regiones celestiales. Estamos en una batalla y muchos cristianos teniendo el conocimiento de la existencia de una dinámica espiritual totalmente intangible, porque no lo puedes tocar. Es una dinámica espiritual totalmente intangible y maligna. No lo toman en serio. Esto es la causa de que existan personas con incertidumbre, desganados, temerosos, esclavos de sus emociones, matando o gritando, ¡ole! ¡Ole! Nos encontramos en una batalla, queridos hermanos, que es real, con entes que son imperceptibles y que tienen la asignación de Satanás de tomar control de nuestra voluntad. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en la oración, ¿se acuerdan del Padre Nuestro? Esa fue una oración que el Señor Jesús nos enseñó. Y no sé si se acuerdan de una parte donde dice, líbranos del ¿qué? Líbranos del mal. La Biblia presenta a este enemigo real de nuestra fe con el nombre del diablo. La palabra griega para el diablo es diabolos, que comparte una raíz con el verbo diabelein, que significa dividir. El diablo es un separador, un divisor, el que aparta a la gente. Y miremos cómo trabaja el diablo. Las acciones que cometemos primero las acariciamos aquí en la mente. En otras palabras, la antesala de nuestras acciones son los pensamientos que están aquí en nuestra mente. Por lo tanto, Satanás quiere sembrarnos dudas para así dividir nuestra mente, nuestra manera de pensar y de esta manera esclavizar nuestra voluntad. Pero toda actitud o acción comienza, ¿dónde creen ustedes? Lo acabo de decir, en la mente.
¿Qué es lo que estás pensando ahorita? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo piensas? Las Escrituras nos dice en 2 Corintios 10, capítulo 10, del versículo 3 al 6, dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos, ¿qué dice ahí? Batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Qué bonito, ¿no? Y luego dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este versículo nos habla de batallas y de pensamientos. Esas batallas son mencionadas en el capítulo 10 de Daniel, cuando el ángel Gabriel le hace ver a Daniel que sus oraciones desde un inicio habían sido escuchadas. Pero ¿qué sucedió? O sea, Daniel se puso a orar, se puso a pedirle al Señor, pero algo sucedió. Hubo tardanza en dar respuesta a lo que Daniel oraba, porque había un impedimento por medio de una potestad. Vamos a ver lo que dice el versículo 12 al 14 del capítulo 10. Dice: entonces me dijo: no temas, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Durante 21 días, ¿qué dice ahí? El príncipe de Persia, acuérdense de ese nombre, el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé ahí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Ahora presten mucha atención. El principado que estaba impidiendo que llegara la revelación de Dios a Daniel era el príncipe de Persia. Y quiero aclarar esto: el príncipe de Persia no era un ser humano, era un ángel malvado enviado por Satanás. El príncipe de Persia es un principado que tiene un rango muy alto dentro de los ángeles que sirven a Satanás. Él estaba impidiendo que fuera contestada la oración que estaba haciendo Daniel. Incluso el ángel Gabriel le comunica a Daniel que fue necesario de ayuda de un ángel de Dios, pero de mayor rango, es decir, Miguel, para guerrear contra el príncipe de Persia y así poder traerle el mensaje a Daniel. Así como en el ejército existen jerarquías y rangos, en el reino de las tinieblas también lo hay. Nuestro Señor Jesucristo se refiere, no se van a imaginar, pero ¿cómo crees que se refiere a Satanás, Jesús? Se refiere como un príncipe. En Juan 14:30 dice: ya no hablaré más con ustedes, porque viene ¿el qué? El príncipe de este mundo. Ahora, el príncipe de Persia era un ángel general 4 estrellas de Satanás, por así decirlo, que pretendía tener control sobre el imperio de Persia. Sobre el imperio de Persia. Según el libro de Daniel, en el capítulo 10, versículo 20 al 21, pongan mucha atención aquí, dice que existía otro principado satánico que pretendía ejercer potestad sobre el imperio de Grecia. Cuando leemos en el versículo 20, esto es lo que dice: y me dijo: ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia, y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe ¿de qué? De Grecia. Pero antes de eso, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. En estos versículos podemos ver que Satanás
ha pretendido ejercer dominio sobre imperios. Satanás siempre ha pretendido tener dominio sobre imperios, es decir, gobiernos. Reflexionemos en esto. Hay potestades en la actualidad que han dominado la conciencia de todo un país, donde la vaca o al mono se les consideran sagrados y con más valor que el ser humano, por poner un ejemplo. A mí me ha tocado ir a esos países. No, hombre, ni toques el mono porque te agarran a garrotazos. Aguas. Esa es una potestad, ese es un engaño de Satanás. Otro ejemplo es la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Fue una potestad que tomó autoridad sobre Hitler y toda una nación, haciéndoles creer que la raza aria era la raza perfecta y que los judíos eran unos parásitos indeseables que tenían que ser exterminados. Qué feo, ¿no? Ahora, el diablo es un estratega y sabe que tomando el control de las personas que toman decisiones en un gobierno, puede lograr manipular y someter a toda una nación. Por eso, ojo, estamos en elecciones. En vez de criticar, es mejor velar y orar por nuestros gobernantes. Porque nadie puede estar seguro. Los países y las naciones, ¿quiénes conforman? Un país y una nación, familias. Las familias conforman la sociedad y la base de una nación sólida son familias consolidadas. Satanás odia la integración familiar porque sabe que el poder de una nación está en la familia. Pongan mucha atención en esto. Aquí es el punto donde quiero llegar. De la misma forma en que Satanás busca influir en las esferas gubernamentales, como también lo hizo y lo hemos leído en el Antiguo Testamento, en el imperio de Persia y en el imperio de griego, Satanás también busca atacar a la persona a la cual Dios puso como cabeza y delegó la responsabilidad de proteger, proveer y llevar una buena mayordomía dentro del hogar. ¿Quién es esa persona? El papá. Efesios 5:23 dice: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Analicemos esto. En el capítulo 10 de Daniel, vemos que Satanás luchó para que la oración de Daniel no fuera contestada, ¿verdad? Lo acabamos de leer. ¿Quién dice que no lo va a hacer contigo? Si Satanás buscó romper la intimidad que Adán tenía con Dios y de esta manera también romper la armonía que Adán tenía con Eva, ¿quién dice que no lo va a pretender hacer contigo? Lamentablemente, estas potestades que se mueven en las regiones celestes han ocasionado que en la actualidad la imagen paterna dentro del hogar esté muy diluida. Yo me pregunto, ¿cómo pudo haber sido la relación de este joven homicida de Orlando con su padre? ¿Qué tipo de ideas, filosofías y actitudes pudo haber abrazado? Porque tal vez el papá nunca estuvo en casa o fue un padre ausente que no estuvo al pendiente de las amistades de su hijo o qué sé yo. El mal que se mueve en el aire se ha encargado de llevar a las cárceles muchas personas. Estos datos son increíbles, iglesia. Más del 85% de las personas que están recluidas en alguna cárcel tienen algo en común. La imagen paterna dentro de sus hogares nunca existió. No es casualidad que Santiago 1:27 nos diga esto. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Ahora les pregunto, iglesia, ¿sabes qué cosas tienen en común una viuda y un huérfano?
que los dos carecen de la protección y la guía de un varón. Los dos. Y es que es indispensable la imagen paternal en el desarrollo de los hijos. Por eso Dios, nuestro Creador, se da a conocer como Padre. Él no se da a conocer como madre. En este día del Padre quiero hacerles ver a todos los papás que estamos aquí que nos encontramos con un enemigo. Y según nuestro Señor Jesucristo, en Juan 8:44, Él ha sido un homicida desde el principio. Así que nosotros como padres de familia tenemos que velar por nuestra familia. Luchemos esta batalla como padres de familia buscando a Dios. ¿Sabes cómo? En oración. En todos los capítulos del libro de Daniel, la oración fue una constante en la vida de Daniel. Que nuestros hijos vean a nuestro Señor Jesucristo con nuestras acciones y así seamos dignos de decirles: oye, hijito, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Y es que la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos son dos cosas: que aprendan a tener una relación permanente con nuestro Señor Jesucristo para que de esta manera puedan protegerse a través de la oración de estas potestades que pretenden atacar sus vidas. Y la otra herencia es dejarles un apellido limpio de toda injusticia de parte de nosotros, porque ese apellido que les heredamos a nuestros hijos lo van a llevar cargando toda su vida. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el, bueno, se los voy a leer aquí, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Lástima que Daniel fue un eunuco, porque si él hubiera tenido un hijo, seguramente su hijo se hubiera sentido orgulloso de tener como padre a Daniel. A todos los papás que están aquí en esta reunión quisiera decirles que aunque nos encontramos en una batalla espiritual, esa batalla ya fue ganada en la cruz del Calvario. Así como el ángel Gabriel le dijo a Daniel: no tengas miedo, tus peticiones han sido escuchadas. El Señor hoy te dice: no tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Tal vez no te sientas digno de ser llamado padre por errores que has cometido, pero sabes, ese pensamiento es un engaño de Satanás. Si estás aquí vivo es porque Dios tiene una asignación para ti paternal y como líder. Todos los días Dios nos da preciosas oportunidades para enmendar y reconocer cuando nos equivocamos y saber que Él nos perdona. Qué hermoso. Me gustaría terminar esto con algo de música. Dice 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Miren, para el Señor nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Y quisiera terminar con estas dos historias para que reflexionemos. Y quiero que presten mucha atención a estas historias. La primera historia dice así: hace muchos años, virtualmente, Al Capone era dueño de Chicago. Al Capone no era famoso por cosas heroicas. Él era famoso por el control de influencias y por el contrabando de alcohol, prostitución y por ser un homicida intelectual. Al Capone tenía un abogado que lo llamaban Easy Eddie. Él era su abogado por una muy buena razón. Easy Eddie era muy bueno. Sus estrategias legales para mantener a Al Capone libre de condena ante la justicia lo hacían ser un abogado muy apreciado por Al Capone. Al Capone le mostraba su aprecio pagándole muy bien por sus servicios, pero también le daba dividendos especiales donde Easy Eddie vivía con lujos, en un estatus social alto, en una posición que solo la gente de alta alcurnia podía hacerlo. A Easy Eddie no le importaba la manera en la que él ganaba el dinero, defendiendo al delincuente número 1 de los Estados Unidos. El corazón de Easy Eddie solo le importaba el dinero. Easy Eddie
Como quiera, tenía un punto débil. Su punto débil era un hijo, el cual amaba con todo su corazón. Easy Eddie procuró darle lo mejor de lo mejor a su hijo: buena ropa, carros y una buena educación. A pesar de que Easy Eddie trabajaba para una organización criminal, exhortaba a su hijo a hacer el bien en vez del mal. Easy Eddie quería que su hijo fuera un mejor hombre de lo que él era. Aunque Easy Eddie era un hombre rico y de influencias, existían dos cosas que Easy Eddie no le podía dar a su hijo. La primera cosa que no le podía dar era un buen testimonio de vida como padre. Y la segunda cosa era que no le podría heredar un buen apellido. Un día le llegó a Easy Eddie tener que tomar una decisión difícil. Easy Eddie tenía el deseo de rectificar y enmendar todos los errores de su pasado. Él decidió ir a las autoridades y decir toda la verdad acerca de Al Capone. Él quería limpiar el nombre del apellido que llevaría su hijo de por vida. Y también quería dejar un legado de enmienda e integridad a su hijo. Para hacer esto, tendría que testificar en contra de Al Capone y de toda su organización criminal. Pero también Easy Eddie sabía que esto iba a tener un costo. Easy Eddie testificó y en un año lo matan en un tiroteo en una calle solitaria en Chicago. Sin embargo, Easy Eddie le dio el regalo más grande que un padre le puede dar a su hijo: un buen legado y la herencia de un buen apellido, pagando cualquiera que fuera el precio por él. Historia número 2. Esta historia nos habla de que en la Segunda Guerra Mundial salieron grandes héroes. Uno de ellos fue el teniente Butch O'Hara. Él fue un piloto de caza asignado a un portaavión llamado Lexington en el Pacífico Sur. En cierto día, él y su escuadrón fueron enviados a una misión. Mientras él volaba, se percató que el tanque de gasolina de su avión estaba casi a la mitad. Seguramente el encargado se le habría olvidado llenar el tanque. Por lo tanto, el jefe del escuadrón le ordena a Butch O'Hara que tenía que regresar, ya que no tenía gasolina suficiente para completar la misión y después regresar al portaaviones. Butch O'Hara, de mala gana, obedece a su comandante en jefe y comienza su regreso al portaaviones. Cuando está a punto de llegar, se da cuenta que un escuadrón de aviones japoneses avanzaba para atacar el barco portaaviones. Todos los pilotos americanos habían salido y no había alguien quien pudiera defender el portaavión. En un acto heroico y de mucha valentía, dejando todos sus pensamientos de inseguridad al lado, Butch O'Hara decide enfrentar a los pilotos japoneses y sin que ellos se dieran cuenta, O'Hara comienza un ataque rompiendo las filas del escuadrón. Butch O'Hara hace un ataque feroz y tira el mayor número de balas hacia los aviones japoneses hasta quedarse sin balas. Pues como ya no tenía balas, intenta estrellar su avión hacia las alas de los japoneses para dañarlos y así impedir que estos siguieran volando y destruyeran al portaavión. Finalmente los japoneses, desesperados al ver que no le podían hacer nada a O'Hara, deciden renunciar a la misión de destruir el portaaviones y toman otra dirección. El avión de O'Hara, como todos los pilotos de cazas, cuentan con una cámara donde se graban las batallas. Existe una grabación que da evidencia de su heroica defensa a su flotilla, derribando 5 aviones enemigos. Fue el primer aviador naval que recibió la medalla de honor, pero un año después murió en un combate a la edad de 29 años. Su pueblo natalicio no iba a permitir que se perdiera la memoria de este héroe. Por eso nombraron el aeropuerto, ¿han ido a Chicago? El International de Chicago O'Hara. Aeropuerto Internacional de Chicago O'Hara. Aeropuerto Internacional de Chicago O'Hara. Entonces la próxima vez, si usted va a viajar a Chicago, Illinois, 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 Chicago, Ill
que arriba es a O'Hara International Airport, vayan a visitar su estatua y su medalla de honor que están entre la Terminal 1 y la Terminal 2. A lo mejor ahorita te estás preguntando, ¿qué tiene que ver la historia 1 con la historia 2? ¿Y si Eddie era el papá de O'Hara? ¿Y si Eddie era el papá de O'Hara? ¿Por qué no se ponen de pie? Victoria, la victoria mía es. Y si maté